Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a leer un poco sobre la biografía de Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia, en algunos casos acuñada por el feminismo como una de sus grandes exponentes, en otros casos como una disidente, como una mujer revolucionaria para su época, profetisa, eh, doctora y sabia sobre medicinas, artes, música, el arte de las hierbas, de las piedras, de la curación, además de eso en un amplio conocimiento en teología, en mística, en unas revelaciones que la alcanzaron a llevar a los altares, como ahora lo puso el Papa Benedicto XVI como doctora de la Iglesia, junto con comparte el mérito con otras mujeres como Santa Catalina de Siena o Santa Teresa de Jesús. Es bueno y recomendable ver la película que está de ella, que se llama The Vision. Es una película alemana. No, no es bueno tomarla tanto en serio, pero sí es una película que vale la pena ver. Hay un profesor que dice que es una visión un poco emocional de la película, de la vida de esta santa, que tal vez no haya sido así. Hay otros que opinan que es una película eh, admirable porque nadie se había o no se habían hecho buenos intentos de hacer una película fiel a la santa con mucha más intimidad. Hay otra película que se puede encontrar también en YouTube, no tengo el nombre acá, tal vez lo ponga en el video, y es sobre la vida de ella, pero es mucho más antigua, tipo ochentas, y es de las mismas películas que se hacen en el estilo de la vida de San Patricio también de esa época, y no alcanzan a hacerla, es otra forma de ver a la santa. Me pongo otra vez esta capucha de una chaqueta de cualquier marca y eso no significa ningún aspecto místico más allá de un trabajo para la elaboración de un video. Y ahora comienzo. Santa Hildegarda nació en 1098 en Wermersheim, cerca de Maguncia, Alemania. Es la última de los 10 hijos de un matrimonio de la nobleza local. Sus padres consideraron que Hildegarda debía ser dedicada al servicio de Dios como diezmo, o sea, se entrega al hijo como una ofrenda, el que sobra, para allá, en una forma un poco más significativa. A los 6 años comenzó a tener visiones que siguieron durante el resto de su vida. Cuando la niña contaba con 8 años, 1106, la entregaron para su formación a Jutta, de la familia de los condes de Spanheim, la cual vivía en una pequeña casita adosada al monasterio de los monjes benedictinos fundada por San Disivodo en Disivodenberg. Jutta instruyó a la joven en la recitación del Salterio y le enseñó a leer y escribir. La reputación de la santidad de Jutta y de su alumna pronto se extendió por toda la región y otros padres ingresaron a sus hijas en lo que se convertiría en un pequeño convento benedictino agregado al monasterio de Disivodenberg. Más tarde, a la edad de 15 años, Hildegarda profesó en él como monja. Las visiones continuaron durante toda su vida, aunque Hildegarda no informó inicialmente de ellas a Jutta, su maestra, y después al monje Volmar de Disivodenberg, que también lo pueden ver en la película de The Vision. Primero preceptor de Hildegarda y luego su secretario y copista hasta su muerte en 1173. Cuando Jutta murió en 1136, Hildegarda fue elegida abadesa de la comunidad a la edad de 38 años. Como las visiones continuaban, el monje Godfrey, su confesor, lo reveló a su abad, el cual lo comunicó al arzobispo de Maguncia, que examinó sus visiones con teólogos y examinó y dictaminó que eran de inspiración divina y la ordenó que comenzase a escribirlas. Lo mismo, tengamos en cuenta este filtro social del feminismo que nos habla de una sociedad de hombres que determinan si ella tiene la inspiración divina o no, que en este caso sí la tiene y que logró hacerlo fundamentada en las Sagradas Escrituras, que es la única forma de haber podido resistir ante ese impacto que tiene que ver toda una revisión teológica de lo que piensa una persona. Entonces dice que en el año 1141 Hildegarda comenzó a escribir su obra principal, es supremamente recomendada, el Scivias, es Scire Vias o Domini o Vias Lucis, conoce los caminos o conoce tus caminos, también lo he visto.
obra que tardó 10 años en completar. 10 años, 1141 al 1151. Hildegarda tenía dudas sobre la oportunidad de escribir o no lo que percibía y recurrió a San Bernardo de Claraval, fundador de monasterios y uno de los grandes doctores de la iglesia. Aquí dice grandes, y es verdad. San Bernardo, con el que en el futuro mantendría una relación epistolar para que la aconsejara. También es recomendable revisar qué cartas tenían entre ellos. Es una de las formas en las que ella pudo también defender su obra, porque estando en correspondencia con una persona que fue el que incitaba las cruzadas, que había fundado la orden del Cister, si no estoy mal, Bernardo de Claraval, o que la reformó. El caso tal es que él lograba hacer y deshacer dentro de la Iglesia Católica, y ella también comenzó a hablarse con, como lo dice acá, con el Papa Eugenio III, cuando fue a la región con motivo del Sínodo de Treveris en 1147 a 1148. El arzobispo de Maguncia, a instancias del abad de Disibodenberg, presentó al Papa una parte del Chivias con las visiones de Hildegarda. El Papa designó una comisión de teólogos para examinarlos, entre ellos Albero de Cougny, obispo de Verdún, y que después de recibir el informe favorable de la comisión, dieron su aprobación papal al texto, llegando a leer partes del libro con los prelados reunidos en el sínodo. El Papa dictaminó: sus obras son conformes a la fe y en todo semejantes a los antiguos profetas, y escribió a Hildegarda instándola a continuar su obra animando y autorizando la publicación de sus obras. Hay que tener muy en cuenta cuando dice y habla de las obras en relación a los antiguos profetas. Hablar de los antiguos profetas es hablar de una persona que habla con fuerza, no violencia, fuerza, intensidad, y que despierta a las personas, que despierta en sus corazones o aviva en los corazones de las personas, ya sea un sentimiento o ya sea una idea que presenta el texto. En el caso de Hildegarda tenemos en cuenta las imágenes de bestias con pedazos de humano para representar, por ejemplo, pecados. En el caso de unas visiones que tengan que ver con imágenes poéticas, lo mismo, círculos, ruedas, luces, soles, montañas, ríos, todas esas imágenes que también hacen parte de los recursos líricos que tenía el Antiguo Testamento. Y lo mismo lo que les digo, tengan en cuenta que el Papa le dice, sus obras son conformes a la fe, fenomenal, pero el indirectazo, y en todos semejantes a los antiguos profetas. O sea, esta mujer es otra profeta, o por lo menos lo que dice, tiene toda la intensidad de los antiguos profetas. La aprobación tan señalada implicaba el reconocimiento oficial de que la labor de Hildegarda estaba inspirada por Dios. Hildegarda no se apresuró entonces, llevada enardecido celo, a refutar de palabra y por escrito los errores de los herejes cátaros. Llegó a ser una de las columnas más firmes de la iglesia por aquel tiempo. Su fama hizo que su comunidad creciera, de modo que tomó la decisión de establecer a sus monjas en un monasterio propio. O sea, cuidado, porque se está quitando de la protección del abad de Disibodenberg y le está quitando los recursos que le llegan a él. Por lo cual fundó un convento en Rupertsberg, cerca de Bingen. Fue el primer monasterio autónomo de monjas, pues hasta entonces siempre habían dependido de otro de varones. Entre 1147 y 1150 las monjas se trasladaron a su nuevo monasterio. Los monjes de Disibodenberg se opusieron a este traslado, pues veían disminuir las rentas y la influencia del monasterio, pero la tenacidad y energía de Hildegarda venció todas las dificultades, y en 1150 el arzobispo consagró el nuevo monasterio, que siguió atrayendo numerosas vocaciones y visitantes. En la década de los años 1150 comienza su obra musical, de la que se conservan más de 70 obras con letra y música, himnos, antífonas y responsorios, recopiladas en la Sinfonia Harmonia Celestium Revelationum, Sinfonía de la Armonía de Revelaciones Divinas, la mayoría editadas recientemente, así como un auto sacramental cantado titulado Ordo Virtutum. Recuerdo lo que decía de la película The Vision. Ordo Virtutum es una de las escenas que aparece Hildegarda cantando, y entonces al final del Ordo Virtutum, que ese no va a ser más que no es un spoiler, no es un adelanto, el demonio es vencido. Tiene que resultar así, porque entonces ¿cómo sería esta obra buena?
y es amarrado por todas las virtudes que ya han cantado su pedazo, intentando convencer al alma de permanecer en Dios o de arrepentirse y volver a Él. Entre 1151 y 1158 escribió su obra de medicina bajo un único título, Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum Creaturarum, libro sobre las propiedades naturales de las cosas creadas. En el siglo XIII fue dividido en dos textos, Física, o conocido como el libro Simplis Medicinae, o libro de la medicina sencilla, y Cause et Cure, o sea, problemas y remedios, también conocido como Liber Compisate Medicinae, libro de medicina compleja. Entre 1158 y 1163 escribió el Liber Vitae Meritorum, recomendado, y el Liber Divinorum Operum, considerados junto con el Chivias como las obras teológicas más importantes de Hildegarda. Otra de sus obras es La Lengua Ignota, formada por unas 900 palabras y un alfabeto de 23 letras, de las que solo hay una información fragmentaria. Hay que tener en cuenta otra vez la potencia de esta mujer, que puede formar otro alfabeto, una idea mística de considerarse con más profundidad, pero también con mucho celo. Entonces se conservan más de 300 cartas. Esta mujer era una gran escritora como epistolar. Entonces están las cartas que escribió a papas, cardenales, obispos, abades, reyes, emperadores, monjes, monjas, hombres y mujeres de toda clase, tanto de Alemania como del extranjero. Tenemos en cuenta la de Conrado III, emperador, y su hijo Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Carolingio, con los papas Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV y Alejandro III, con el rey inglés Enrique II y su esposa Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, por favor, si tienen en la Wikipedia ahí, Leonor de Aquitania. Y una serie de nobles, cardenales y obispos de toda Europa, a quienes aconsejaba si era necesario, reprendía otra vez el indirectazo con el Antiguo Testamento y los profetas de reprender, siendo escuchada por todos como referencia moral de su tiempo. Hay otras obras que se nombran aquí más pequeñas, la vida de San Ruperto, la vida de San Disibodo, como un intento de biografía, la explicación de la regla de San Benito, algunas homilías y unas respuestas de 38 preguntas hechas por unos monjes a Hildegarda. Entonces hay 4 grandes viajes fuera de los muros del convento. Fueron hechos a lo largo de los ríos Nahe, Meno, Mosela y Rin, Alemania, en los que predicó en iglesias y abadías sobre los temas que más surgían a la iglesia, la corrupción del clero y el avance de la herejía de los cátaros. En su tercer viaje, cuando visitó Colonia a instancia de los canónigos capitulares para predicar contra la herejía de los cátaros, lo hizo, pero también y con gran énfasis recriminó con dureza y achaque el auge de la misma a la vida disoluta que llevaban los mismos canónigos. La oportunidad que le daban también era para poder hacer el indirectazo, ni tan directo. De sus cartas se desprenden itinerarios y la finalidad de sus viajes que realizaba a barco y a caballo, un auténtico sufrimiento para su naturaleza débil. Tener en cuenta también esto, es una mujer enfermiza, es una mujer de complexión débil, y en relación a cuando la familia la da como un diezmo, pues no la van a dar como la mejor de las hijas, sino más bien como la última o la más difícil. Entonces murió el 17 de septiembre de 1179 y fue sepultada en la iglesia del convento de Rupertsberg, del que fue abadesa hasta su muerte. Sus reliquias permanecieron allí hasta que fue el convento destruido por los suecos en 1632 y sus restos fueron trasladados a Eibingen. En ninguna de las obras o cartas Hildegarda se atribuye a sí misma ningún mérito. Antes bien se define como pobre criatura de falta de fuerzas. Todo lo que sabe y hace es obra de Dios. Virtudes, revelaciones, curaciones fueron sobrenaturales. Todas las cosas que escribí desde el principio de mis visiones o que vine aprendiendo sucesivamente, las he visto con los ojos interiores del espíritu y las he escuchado con los oídos interiores, mientras, absorta en los misterios celestes, velaba con la mente y con el cuerpo, no en sueños ni en éxtasis. Tener muy en cuenta eso, no puede ser, o sea, ella defiende su idea y que va más allá o es distinta de un sueño, del éxtasis o de la embriaguez de pronto. Como he dicho en mis visiones anteriores, no he expuesto nada aprendido con el sentido humano, sino solo lo que he percibido.
en los secretos celestes. Se puede considerar que Hildegarda continuó el trabajo de los profetas, otra vez el indirectazo, en la proclamación de las verdades que Dios deseó que supiera la humanidad. Escribe pues estas cartas no según tu corazón, sino como lo quiere mi testimonio, de mí, que soy vida sin principio ni fin, ya que no son cosas imaginadas por ti ni por ningún otro hombre, sino son como yo las he establecido antes del principio del mundo. Es la lectura que hice del prólogo que se le hace a los libros de los méritos al libro de los méritos de la vida. Este es un prólogo hecho desde un libro de traducción del latín de Rafael Renedo. Es una página de internet llamada hildegardiana.es, que también la pondré ahí, para que se pueda visitar, para que el feminismo para que el feminismo se alimente de Hildegarda, que yo creo que es una muy buena guía para esas corrientes. Para que la mística pueda volver otra vez a ella, releerla, así como se ha releído a Simone Weil, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia, entre otras santas, para que se dejen los pietismos y se pueda recuperar en esta santa medieval lo que era la luz medieval y quitar esa idea de oscurantismo que tenía esta época. Era jodido, sí, pero toda época es jodida. Y la idea constante de que se puedan alimentar de Hildegarda ya no como una bruja ni como una especie de idea de estas son las rocas que nos van a curar, las hierbas, no. Puede que le sirva alguna bruja de Wicca, sino como la idea y la vida de una mujer que estuvo al servicio de Dios, de la voz divina, de la luz divina, de la luz que no tiene luz, de la luz que es otra luz. Entonces, muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches.